Bueno, filo para todos. Bienvenidos al video número 82 de la lista Navajas y Amigos del canal de Juan Manuel Sosa Licudis. En el video 82 vamos a ver una navaja insignia del canal. Una de las navajas insignia del canal es la Playboy Champion. Y obviamente, en este video vamos a hablar de la Champion Plus, que de ahí saqué para customizar la Playboy Champion. Pero basta de introducción. Vamos a la presentación. Y ¡navajas! Camaradas, tenemos ya por adelantado que la Champion Plus es la última Champion, obviamente, que vamos a decir que la referencia es 1.6795.R. Lo curioso es que 1.6795 es la referencia de la Swiss Champ y el punto R es de las navajas ediciones especiales. Sabemos que se fabricó entre el 2003 o 2004 para Walmart y en el 2005 se agotaron porque las tenían a precio de remate y volvieron a aparecer en el 2006 y hasta el 2015 había en el mercado suficiente para comprar. También tuvo el número de referencia norteamericano 54521 y con la palabra Maxum. Pero en este caso, la que compré yo no traía nada, solamente Champion Plus Black y una curiosa leyenda que decía que las cachas fueron customizadas en Delia's Knife en tienda de eBay. O sea, una tienda que vendía por eBay. Igualmente no la tengo por acá. No la tengo por acá porque venía con otra cajita que traía esta fundita muy bonita con chaira. Y vamos a sacar la Champion Plus. Vamos a ver. Esta es la que se vendía en Walmart. Y fíjense en los detalles que le digo. Bueno, comenzamos capa de abridor y la sabemos de memoria. Abre lata, destornillador plano de 3 milímetros. Al frente, abre botella, pela cables, destornillador plano de 6 milímetros. Acá tenemos destornillador Phillips en dos posiciones. Tenemos la lupa y a prestarle atención a la lupa porque ya es esta lupa con el marco semitransparente. Como pueden ver, fíjense que eso ya nos está diciendo algo y ya se van a dar cuenta por qué. Acá tenemos la tijerita. Por acá vamos a tener el kit escama con reglas en centímetros y pulgadas con sacanzuelos. Por acá va a andar... me pelea. Sierra para madera. Una sierrita para madera. Luego vamos a tener... Uy, ¿qué le pasa que no quiere salir? Acá está. Acá tenemos la lima para metal, lima para uñas, limpia uñas y sierra, a ver si se ve bien, la sierra para metal, la hoja chica, la hoja grande, pero fíjense en la inscripción que esta dice Officer Swiss. Recuerden eso, Officer Swiss, la lupa semitransparente, bueno, lo importante es Officer Swiss, no el otro lado. Por acá vamos a tener el abre botellas, sacacorchos con el mini destornillador. Tenemos cincel para madera o formón, porque por ahí se enojan, pero en la lista dice cincel para madera. Por ahí me dicen cada cosa. Acá tenemos el destornillador de precisión. Ya tiene el gancho multiuso, ya sabemos que es posterior al 91, ya les dije los datos, que apareció en el 2003 o 2004. Y finalmente tenemos el punzón escariador con ojal. Vamos, herramientas de cacha son cachas Plus. Uy, me olvidé el palillo porque esto estaba en la vitrina, perdón. Acá está bolígrafo. Y la otra voy a tener el mismo problema. A ver, claro, sí, le saqué la pinza y el palillo porque estaba en la vitrina. Bueno, la cuestión es que tiene todas las herramientas de cacha e inclusive acá tiene el alfiler que ya viene de fábrica. Acá está. Y acá está una de las insignias del canal, que es la Champion Playboy.
Como ustedes verán, tiene exactamente las mismas herramientas. No traía el mini destornillador, eso estoy seguro. A ver, vamos a sacar todas las herramientas. Eso que estoy haciendo, la forma de cerrar así las herramientas no es correcto. Siempre se cierra en el orden a favor de las hojas. Siempre la tijera cerrada, para que no haya lío con el tema del resortito. Y vamos a seguir cerrando, porque les quiero mostrar las dos cosas que les remarqué. Primero, esta es la lupa gris. Esta Champion Plus salió más o menos en el del 91, es contemporánea con la Swiss Champ. También no tenía la pinza o alicates, pero se diferencia de esta de Walmart en el sentido de que esta tiene la lupa gris, que ya habíamos visto que la otra era semi-translúcida, y que la hoja tenía la ballesta. La otra tenía el Officer Swiss solo. Así que acá está la del canal, obviamente Sosa Licudi, pero esta le puse yo. Las cachas no eran cachas Plus. La customizada sí, pero esta fue una Champion Plus que no era la de Walmart. Vamos a ir a la balanza del dealer y no se asusten con lo que va a pesar esta porque está customizada. Balanza del dealer, camaradas, y vamos a pesar la Champion Plus de Walmart, que tiene 147.5 gramos. Bien, obviamente esta tendría que haber sido más liviana en su época, pero con todo lo que le puse yo y eso que le saqué palillo, pinza y bolígrafo, la vamos a pesar y tiene la friolera cantidad de 228.7 gramos. Pero aclaro, esta es customizada. Camaradas, momento de las impresiones personales, y como habrán adivinado, va a ser altamente positiva, por algo es insignia del canal. Vamos a empezar por el usuario. Y un usuario tiene asegurado toda una gama de herramientas si es que no usa la pinza. Hay muchos, aunque usted no lo crea, que no tienen la pinza o alicate y no lo usan. Pues bien, esta no lo tiene, tiene casi todas las cosas de las funciones de una Swiss Champ, excepto el alicate, lo cual permite que esté bastante bien como cajita de herramientas de trabajo. Y más si llevas por separado las pinzas, así que no es para nada malo. Ustedes me dirán, bueno, pero esta customizada es casi 250 gramos, bueno, pero recuerde que yo llevo pouch o portafolio, así que no me molesta para nada. Y como usuario les tengo que decir que funciona bastante bien. Por otro lado, vamos para coleccionista. Y el coleccionista con más razón digo que la tiene que tener, ya que es la última Champion, antes de pasar a ser Swiss Champ. Y esos modelos intermedios para un coleccionista hay que tenerlo. Así que vamos a cerrar ya mismo con una alta opinión, obviamente, sobre la Champion Plus. Camaradas, para la semana que viene se viene la Swiss Champ, la reina. Y César Villavicencio va a mostrar las herramientas. Gustavo de Supervivencia Patagonia 4x4 va a dar su opinión. Así que doble invitado para la próxima semana. Quiero felicitar a mi comunidad que hemos logrado tener en cortos toda una lista de reproducción con todas las Delemon. En menos de un minuto están todas las Delemon. Muchas gracias, es un logro grande para el canal y de la comunidad. No conozco ningún canal que tenga una lista puramente de la comunidad. Otra cosita más, se están haciendo las encuestas de las descatalogadas, cuál es la que van a extrañar más, y cada 15 días voy recogiendo resultados de esta primera fase. Ya vamos a ver la otra fase, así que si quieren ir a poner su votito en alguno de los tamaños, empezó el domingo anterior, así que ahí están y van a ir pasando la secuencia hasta que encontremos la Victorinox que más van a extrañar de las que se descatalogaron. Si les gustó el video, se suscriben al canal, me dejan un buen like y activen la campanita para saber cuando estoy tirando videos. Nos estamos viendo la próxima semana. ¡Chao!
Down.